Feliz sábado, querida iglesia. Soy el pastor Nipper Vega de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que está localizada en Tulare, California. Estoy muy contento que me acompañen en este día para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar de la segunda iglesia, que es la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna. Les invito que tengan una palabra de oración conmigo para pedir la bendición del Espíritu Santo a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este lindo día que nos das de vida, Señor. Gracias que podemos venir a las sagradas escrituras para encontrarnos con la palabra de vida. Señor, a estudiar y escuchar y meditar sobre tus palabras a nosotros, Señor. Pedimos por la bendición especial del Espíritu Santo. Por favor, llénanos con una doble porción de su Espíritu Santo para poder escuchar y entender, Señor, el mensaje que tienes para nosotros en este día. Gracias, Jesús. Gracias por contestar nuestras oraciones y gracias por tu Espíritu Santo. En tu nombre, en el nombre sagrado del unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Ok, hermanos, vamos a entrar al tema aquí, la iglesia perseguida. ¿Cuántos de ustedes han sufrido tribulación por su fe? Han sido avergonzados por la sociedad, por tu familia, por amigos, porque eres cristiano. Porque guardas el sábado, te han apartado de los demás. Este es el que es raro. A lo mejor has perdido tu trabajo, has perdido un ser querido, has sido encarcelado por tu fe. Sí hay cristianos hoy que son encarcelados por su fe. No sé, mi hermano, tu experiencia a caminar con Cristo, cómo el mundo, Satanás, te ha tratado de atributar, a ser, a perseguido. No sé cómo, a lo mejor hoy tú me estás escuchando y has sido perseguido en el pasado. Creo que el mensaje de hoy te dará sanidad, te dará fortaleza. Y a nosotros que a lo mejor no hemos sufrido una tribulación, pero la vamos a sufrir en el futuro, como dice Daniel, que va a llegar el tiempo de la tribulación que nunca ha habido antes en esta tierra. Este mensaje sé que el Espíritu Santo nos va a fortalecer para ese día. De cualquier manera que tú estás escuchando hoy, sé que el Señor te va a bendecir. Vamos a entrar. Acuérdense en que, como dije el sermón anterior, cada mensaje a las iglesias tiene 6 partes. Tiene una estructura de 6 partes que es la dirección, a quién se le está diciendo, la descripción de Cristo, la valoración de Cristo de la iglesia, yo sé, exhortación, llamado a oír al Espíritu y promesa al vencedor. Y lo que es interesante de la iglesia de Esmirna es una de 2 iglesias de todas las 7 de cuando Jesús valora a la iglesia, está haciendo la valoración, la estimación. Jesús no dice nada negativo de esta iglesia. No hay nada negativo de la iglesia de Esmirna. Vamos a entrar al tema. Vamos a leer el versículo de aquí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que está por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Un mensaje poderoso a la iglesia de Esmirna. Aquí está la antigua Esmirna, y es una ciudad bonita, bella,
que ahí mirando puedes ver los botes, los barcos en el mar. Después puedes mirar todas las casas hermosas y la vista te lleva hasta arriba de la montaña Pagos, donde está como un castillo que se mira como una corona. Si te das cuenta así como se mira, como la corona del castillo de ajedrez, ¿verdad? Mira, vamos a compartir hechos de la ciudad, ¿ok? En todo Asia no había una ciudad más hermosa que Esmirna, poseyendo un puerto protegido sin litoral. La ciudad comenzó al nivel del mar y subió, como lo hace hoy, a las laderas del monte Pagus. Lo que explica la belleza de Esmirna, sin embargo, no es la localización topográfica o geográfica. A diferencia de muchas de las ciudades de su desarrollo, de que es que desarrollaron sin propósito y sin previsión, los planificadores de la ciudad de Esmirna obviamente habían hecho sus deberes. Había una cohesión y un patrón sobre la arquitectura que la hizo mezclarse. Y mientras uno estaba parado en el puerto del mar mirando hacia arriba, hacia la cima del monte Pagus, él podía ver una panorama que lo llevó a ser llamado una corona. Otros se referían a ella como una flor o una estatua. Había una serpentante vía ascendente al monte Pagos, que era de oro, y pasando los magníficos templos de Cibele, Apolo, Asculapio, Afrodita y hacia arriba un notable santuario para el mismo Zeus. Además de esta pletora de sentimientos religiosos, también hay evidencia de que Smyrna se había convertido en el centro del culto César para toda Asia. Era una iglesia, era una ciudad hermosísima, una ciudad que se llamaba la corona de Asia. Bien hermoso, templos, gente religiosa, una iglesia, una ciudad muy prominente. Mira, más hechos de la ciudad. Estaba a unas 35 millas del norte de Éfeso. En el primer siglo podía haber tenido como 200 habitantes, como el tamaño de Basilia, Basilia dos veces más grande que Basilia. Tenía el estatus de ciudad libre. Era un centro político, religioso, cultural, conocido por la ciencia y la medicina que floreció allí. Estaba orgulloso de su famoso estadio, biblioteca y el teatro público más grande de la provincia y capacidad para unos 20,000 personas. Era una ciudad rica, excepcionalmente hermosa, que afirmaba ser la gloria de Asia. La ciudad afirmó ser el lugar del nacimiento del famoso poeta épico Homer. Esmirna tenía una relación especial con Roma y afirmó ser el primer en el mundo antiguo en construir un templo en honor a la dea Roma, la diosa Roma. Esmirna era una ciudad hermosísima, una ciudad prominente, una ciudad religiosa, una ciudad de mercado, una ciudad que tenía un coliseo, un estadio increíble. Era un centro cultural en todo Asia Menor. Ok, ahora vamos a hablar de los hechos históricos de los cristianos en Esmirna, su experiencia, ¿ok? La vida de la comunidad cristiana en Esmirna fue de una aflicción y pobreza. Dos cosas contribuyeron a la situación miserable y potencialmente mortal de la iglesia. En primer lugar, la ciudad era el centro del culto al emperador. En el momento que se escribió el libro de Apocalipsis, la adoración al emperador se convirtió en obligación, en obligatoria. Una vez al año, cada ciudadano romano estaba obligado a cumplir el deber religioso de quemar incenso en el altar de la divinidad de César. Y luego se le expidió un certificado. Rechazar la amenaza de muerte. Si rechazas la amenaza de muerte. Los esmirneos eran abiertamente muy hostiles hacia los cristianos en la ciudad debido a su negativa a participar en el culto al emperador. Estos hermanos se le negaron todo
porque no iban a adorar a otro Dios menos Cristo Jesús, porque solamente tenían un rey solamente. Eso, los cristianos sufrían mucho en Esmirna por la situación del paganismo. Y también por otra segunda razón. La segunda cosa que hizo la vida miserable para los cristianos en Esmirna fue la presencia de una gran y fuerte población judía, también muy hostil hacia los cristianos. En su amargura, los judíos se unieron a los paganos para odiar y a perseguir a los cristianos. Los judíos tenían una religión protegida. Protegida era una religión antigua reconocida por los romanos. Y los judíos sabían eso. Y los judíos no querían a los cristianos en sus sinagogas porque eran un estorbo. Eran un estorbo allí y ellos no seguían la fe judea, aunque era una secta judea, porque enseñaban el Mesías. Entonces los judíos, como al año 80 y adelante, buscaron maneras para sacar a los cristianos de las sinagogas. Entonces ellos incorporaron algo que se conoce como la maldición del Minim. Esta maldición del Minim era la 12, bendición en 18 que se decían a salir del templo de la sinagoga 3 veces al día. Y cada miembro de la sinagoga debía que decir estas bendiciones para seguir siendo miembro. Los cristianos no lo hicieron porque la 12 era algo que un cristiano no podía decir. Y así era la maldición. Que los nazarenos y el minim, que es la herejía, perezcan repentinamente y que sean borrados del libro de la vida y no escrito junto con los justos. So, prácticamente los judíos inventaron una manera para quitarle la membresía a los cristianos de las sinagogas porque los cristianos no iban a maldecir a los nazarenos. Así se llamaba la secta de los cristianos por los judíos, se encuentran en Hechos. Entonces los eliminaron de las sinagogas y ahora que no eran miembros de la sinagoga, entonces ya no tenían una religión protegida. So, ahora estaban a las manos de los paganos. No había ninguna razón por qué un cristiano no adoraba a su Dios porque la religión cristiana no era una protegida por el imperio romano. Y los judíos calumniaron a los cristianos ante el gobierno local, haciendo acusaciones maliciosas, así agitando a los paganos contra los cristianos y incitando a las autoridades a perseguirlos. Los cristianos fueron acusados de ser caníbales porque comían la carne de Cristo, ateos porque no seguían a ni el Dios judeo ni a los dioses paganos, y desleales al gobierno porque ellos solamente tenían un rey, Cristo Jesús. Juan describe a estos judíos como la sinagoga de Satanás. Aunque en grave peligro, los cristianos de Esmirna fueron encontrados fieles. Esmirna. Muchos de ellos experimentaron sufrimiento heroico y muerte. Entre los que sufrieron al martirio era Policarpo, el famoso obispo de la iglesia de Esmirna en la primera mitad del siglo II, que en su juventud se asoció con Juan, el autor del libro de Apocalipsis. La tradición dice que Policarpo era discípulo de Juan, el apóstol, y que Juan, sin embargo, lo instaló como el primer pastor, obispo, presbiterio de la iglesia de Esmirna. Y en febrero 23 del año 155, los gobernadores, los romanos paganos exigían que Policarpo diera ofrenda a César, a una estatua de César. Y Policarpo dijo lo siguiente: 86 años le he servido y no me equivoco, no me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Inmediatamente lo quemaron en a stake, quemaron a Policarpo, un cristiano famoso. Los cristianos sufrieron en la ciudad de Esmirna.
Sabemos que cada iglesia se puede interpretar como un periodo de la iglesia cristiana. Y aquí, esta iglesia, su cumplimiento profético es entre el año 100 y al año 313. Aquí es donde la historiador cristiano de la primera época nos dice, Tertuliano dice, la sangre de los cristianos es semilla. Porque Satanás trató todo lo posible para destruir la iglesia por fuera, no por dentro. La semana que viene vamos a mirar cómo Satanás trata de destruir la iglesia por dentro. Pero aquí la trató de destruir por fuera. Los torturó, los sacrificó a los altares de los dioses paganos, los quemaron, los mandaban como víctimas a los gladiadores de esos tiempos, los tiraban a los leones. Y Satanás trataba de destruir la iglesia por fuera. Pero más que se derramaba la sangre cristiana, más que brotaban los cristianos. Porque los paganos y los judíos, como Saulo de Tarsos, a mirar a Esteban ser crucificado, a ser apedreado, y mirar que los cristianos oraban por sus perseguidores, la gente que los mataba, y cantar aún siendo quemados, se dieron cuenta de una cosa: a mirar a estos fieles mártires del Señor Cristo Jesús, dijeron, ¿cómo es posible que esta gente muere con tanta dignidad, hasta orar por sus enemigos? ¿Qué es lo que ellos tienen que yo no tengo? Y ese testimonio del mártir convirtió a muchos a ser cristianos. Son los más que mataban a Satanás por fuera, los más que crecía la iglesia cristiana. Esmirna significa incenso de olor dulce. La sangre de los mártires se convirtió en un aroma dulce a Dios por su perseverancia hasta el final. Dios no quiso que estas personas fueran perseguidas de esta manera. No quiso que estas personas murieran a las manos de estos paganos. No lo quiso. Lo dejó y lo permitió para mirar ese sacrificio de su de ser mártires. Dios aceptó su sacrificio como un incienso de un olor agradante a él, dulce. Esmirna es donde viene la palabra miria. La gente, los cristianos en esta época fueron brutalmente perseguidos, sufrieron extrema pobreza y a medida que toda la asistencia humana se les retiraba, ellos sufrieron. Los 10 días de persecución de verdad se cumplieron literalmente durante los 10 años del reinado del emperador cruel Diocleciano, del 303 al 313. Así es como miramos cómo se cumplió este periodo en la iglesia. Ahora vamos a mirar la aplicación personal, ¿ok? La aplicación personal. Aquí es donde Dios nos habla a nosotros en nuestro corazón y nos dice que Él está con nosotros. La primer punto es reconocer quién es Cristo Jesús. Él se describe como el primero y el procedo, el principio y el final, el que estuvo muerto y que vive, y dice lo siguiente: lo más importante para los cristianos en esta época y para nosotros es que Cristo Jesús se identifica con nuestro sufrimiento y nos dice que Él está en control. Mis hermanos, las tribulaciones que Satanás nos tira en nuestras vidas no agarran a Dios provisto, no lo agarran sin que Él está preparado para lo que viene. No, mis hermanos, Cristo Jesús es el principio y el final. Él es primero, Él está en control. No importa lo que pasa en este mundo, Dios está en control. Y sin embargo, Él está en control porque Él mismo dice que Él fue el primer mártir por la fe cristiana. Él dice que fue el primero que murió. Cristo Jesús fue el primero que fue atribulado, que sufrió la tribulación, perdón por mi español, que sufrió tribulación por su fe, por las enseñanzas bíblicas. Cristo Jesús en la cruz
sufrió como ningún ser humano ha sufrido, con todo el pecado encima de su ser. Cristo Jesús fue puesto una corona de espinas, fue clavado por sus manos y por sus pies, fue avergonzado, desnudo en la cruz, fue torturado por salvar al ser humano por sus pecados. Mis hermanos, si tú estás sufriendo, Cristo Jesús te dice que Él está sufriendo contigo y Él sabe exactamente cómo es sufrir. Pero también Jesús nos dice que el sufrimiento tiene un límite, que el sufrimiento va a cesar. El sufrimiento es temporal. La tribulación es por un momento y luego se acabará. Jesús nos dice que Él fue el primero que murió, pero no está muerto, sino Jesús está vivo. Entonces el sufrimiento es por un momento. La muerte no es lo final, no tendrá la victoria final. Sino, mis hermanos, después de cada noche oscura siempre sale el sol. Mis hermanos, Cristo Jesús nos quiere decir que Él está con nosotros en nuestro sufrimiento y que no nos desanimemos. Él está en control. No dejes de tu fe. Él ha sido perseguido, Él ha sido sufrido como nosotros y Él se puede identificar y Él nos puede ayudar. La muerte no es lo final. No es lo final, es momentario. Cristo Jesús sabe lo que estamos sufriendo. Segundo, el mensaje que nos da a través de nuestra tribulación. Él dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. En el caso de aflicciones, puntos suspensivos, puntos duros, algo bien fuerte. La palabra tiene el sentido de la tribulación extensa en lugar de mera aflicción. Lo que Jesús está diciendo es que estos cristianos no están solamente haciendo aflictados. No, ellos están sufriendo una tribulación extensa, severa. Hay muchos que piensan que la iglesia está sufriendo porque el gobierno nos hizo cerrar nuestras iglesias. Mis hermanos, esto no es tribulación en comparado a lo que estos cristianos sufrieron y lo que va a sufrir la iglesia en el futuro. Es algo extremo. La pobreza no es solo pobreza general, sino que niega incluso de los fundamentos de la vida. Y esta pobreza que ellos tenían, se les negaban las cosas básicas para la vida. Se les negaba el agua, comida, un techo, ropa. Estaban pobres, sufriendo por su fe. La situación de los creyentes en Esmirna era grave, pero sigue habiendo la evaluación agregada del Señor. Pero eres rico. Aunque a veces es difícil para los seres humanos apreciar adecuadamente, las escrituras parecen dejar claro que por cada injusticia y maldad sufrida por los creyentes en la tierra, hay una recompensa significativa en el cielo. He aquí una promesa de que debido a las condiciones de pobreza y tribulación a través de las cuales caminaban los creyentes de Esmirna, su valor a los ojos de Dios estaba aumentando exponencialmente. ¿Recuerdan cómo Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12? Bienaventurados que son perseguidos por justicia, porque el reino de los cielos es suyo. Bienaventurados vosotros cuando te repugnan y te persiguen, diciendo todo tipo de maldad contra ti falsamente por mi bien. Alégrate y alegraos mucho, porque grande es tu recompensa en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que estaban delante de ti. Mis hermanos, Cristo Jesús nos quiere decir que en esos momentos cuando nos sentimos abandonados por Dios, cuando miremos a nuestras situaciones externas y nos sentimos maldecidos por Dios, en esos momentos cuando nos sentimos solos, alejados, sin ayuda,
por nuestra fe. Cristo Jesús nos está tratando de decir, no están solos, no están abandonados. Yo estoy con ustedes. Y aunque ustedes se sienten miserables, pobres, sin la gracia de Dios, sin embargo, son ricos espiritualmente. Es porque tienen a mí y no me han negado. Aunque este mundo te puede quitar todo, las riquezas, todos los bienes materiales, no están pobres porque ustedes tienen algo que no te pueden quitar. Y eso es la bendición del Espíritu Santo en tu corazón. No son pobres, son ricos en Cristo Jesús, mis queridos amigos. Dios nos quiere decir, no nomás vayan por sus sentimientos y sus apariencias externas. No son abandonados, no son despreciados por mí. Sin embargo, son ricos más de lo que pueden estimar ustedes. La ironía es que esta iglesia, que no tiene nada, es considerada rico por Dios. Pero la iglesia de Laodicea, que tiene todo, son pobres en las cosas espirituales. Mis hermanos, Dios nos hace saber que si nosotros perdemos nuestros trabajos, si perdemos nuestras familias, si perdemos nuestros bienes materiales porque decidimos a seguir a Cristo, Él nos está tratando de decir que no estamos pobres por las pérdidas que hemos sufrido, sino que somos ricos porque no hemos fortalecido nuestra fe en Cristo Jesús. Nunca caigan en la tentación de Satanás. Dios no nos abandona en nuestras tribulaciones, aun que necesitamos morir por la fe. Y esto es lo que viene el tercer punto práctico. No temas ninguna de esas cosas que están a punto de sufrir. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 10. No teman a lo que matan el cuerpo, pero son incapaces de matar el alma, el aliento de Dios, sino más bien temer a aquel que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. De otras maneras, Cristo Jesús está diciendo, no temas a aquellos que te pueden terminar tu vida mortal, sino tema a aquel que te puede destruir para tu inmortalidad. Te puede destruir para siempre y matar tu vida eterna. No temas a estos hombres. ¿Qué es? La muerte no es lo final, no es todo. Hay alguien más que debemos que temer y eso es tener miedo de no seguir el mandamiento del Señor. Teme a Dios, como dice el primer ángel de Apocalipsis 14. Teme a Dios y adoren a aquel que creó el todo. Aquí nos está diciendo Jesús, no tengan miedo, no tengan miedo. No están solos, no están solos, así como Esteban, cuando fue apedreado en Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Dice así, pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, mira, veo a los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Jesús nos quiere decir, no tengas miedo, tú no estás solo o sola, así como Esteban pasó por esa persecución y fue mártir por la fe. Él no estaba solo, yo estuve ahí a su lado y él me vio en gloria. Yo estaré contigo en tus tribulaciones. Yo estaré contigo cuando seas perseguido por justicia. No tengan miedo, la muerte no es final, yo no los he abandonado, yo estoy con ustedes. Y acuérdense que aquí dice Jesús que aquellos, ¿verdad?, que se mantienen fiel hasta la muerte, recibirán la corona de vida. ¿Se recuerdan? Mira, escuchen esto. La promesa a la iglesia es que si son fieles a la muerte, el Señor les dará una corona. En primer lugar, recuerden que la famosa calle dorada que terminó el monte Pagus, fue tachada como una corona con varios edificios públicos.
y templos de notable logro arquitectónico. Por lo tanto, que los que vivían en Esmirna hablaran de la ciudad misma como la corona no era inusual. Pero el mensaje del Señor a los sufrientes de Esmirna, de la ciudad de Esmirna, es que Él mismo les dará una corona. Una corona. Las personas de ahí en Esmirna, los habitantes, los paganos, los judíos, ellos pensaban que tenían una corona en su ciudad, que tenía tanto orgullo. Pero estaban equivocados, porque eso que ellos consideraban como corona no era permanente, no iba a durar para siempre, porque aún en hoy, cuando vas a visitar a Esmirna, está eso todo quebrantado, hecho pedazos, ya ni existe. Jesús dice, miran ustedes cristianos, hijos míos, ustedes miran que esta gente estima esta ciudad como una corona y por eso tienen tanto celos por sus religiones falsas. Ustedes recibirán algo mejor que la riqueza de esta ciudad. Ustedes recibirán la riqueza de la vida eterna y se les dará una corona, así como Pablo animó a los de Corintios diciendo que nosotros corremos una carrera como los Olimpiadas, ¿verdad? Que dice que estamos corriendo una carrera para llegar al fin y recibir nuestra corona. La corona que Cristo Jesús nos quiere dar es la corona de vida. No tengan miedo, no tengan miedo de la muerte, porque yo les daré algo mejor y permanente, algo que va a ser para toda eternidad. Yo les daré la vida eterna. No tengan miedo, porque la muerte no es lo final. Y aquí es donde llegamos al fin. Dice aquí, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mis hermanos, aquí Cristo Jesús está diciendo a los cristianos que no tengan miedo de morir, que sean fieles, porque ellos que mueren en Cristo Jesús no participarán de la segunda muerte que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Y aquí yo voy a leer con ustedes esto. Les invito a que vengan a Apocalipsis capítulo 20 al versículo 5 y 6. Voy a leer aquí de la Reina Valera. A ver qué nos dice aquí la palabra de Dios, ¿ok? Mira lo que dice aquí. Versículo 5 al 6, ¿ok? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplió 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Jesús le está diciendo a sus seguidores que no tengan miedo de morir, porque todos aquellos que mueran por Cristo serán participadores de la primera resurrección, que entonces los descalifica de participar de la segunda resurrección, de la segunda resurrección y la segunda muerte. Porque todo aquel que muere en Cristo a la segunda venida van a ser resucitados y serán llevados al cielo con el Señor para reinar por 1000 años como sacerdotes y reyes con Dios. Y todos aquellos que participan de la primera resurrección no van a participar de la segunda muerte. Porque todos aquellos que negaron a Cristo, todo aquello que mataron a los cristianos sin arrepentirse, todo aquello que fue una herramienta de Satanás, que fueron los perseguidores de la humanidad y los hijos de Dios, todos aquellos que negaron la verdad y doblaron su rodilla para adorar a los ídolos falsos de Satanás, van a participar de la segunda muerte, donde Satanás y las bestias y todo aquello que si recibieron la marca de la bestia serán tirados al lago de fuego,
que destruirá permanentemente a todo aquello que no siguió a Jesús, no amó a Cristo Jesús y la verdad. Mis hermanos, en otras palabras, Cristo Jesús está diciendo a los creyentes, no tengan miedo, no tengan miedo de morir por mí. La muerte no es lo final. Cada aquel que ha dado su vida por seguirme a mí, por tomar su cruz, aquel que ha sido tribulado por su fe, que ha sido perseguido, ha sido muerto por la fe en Cristo Jesús, no es lo final. Yo te daré vida eterna y tú no participarás en la destrucción del pecado de Satanás y todas las obras de injusticia. Porque va a haber un día en todo eso va a terminar permanentemente. Eso ya no va a existir. Pero tú sí vas a existir porque no participarás de la segunda muerte. Tú vivirás para siempre. No tengas miedo. Si vences en esta tierra, eres fiel hasta la muerte, vas a vivir para siempre. Queridos amigos, Cristo Jesús nos está diciendo a nosotros, nos está apelando que no tengamos miedo de las tribulaciones que nos vendrán en esta vida. Que no tengan miedo de Satanás ni de nuestros enemigos y perseguidores. No, mis amigos, Cristo Jesús dice, no te sueltes de mi mano, yo estoy contigo, yo sé lo que tú estás sintiendo, yo sé lo que tú estás sufriendo. Yo fui el primero que murió por la fe cristiana y ahora estoy vivo, yo te daré vida eterna. Ten fe en mí, yo no te he abandonado. Yo te amo y yo te daré la vida eterna. Y si mueres, yo te resucitaré para que reines conmigo en el cielo y recibirás tu corona de vida eterna. Mis amigos, tú estás pasando por una situación difícil, que te sientes atribulado, estás en tribulación, te sientes perseguido, te sientes como que has perdido todo. No te desanimes, porque no lo has perdido todo. Cristo Jesús aún está contigo. Agárrate de la mano de Dios y nunca déjate de irle, even en la muerte y aún en la muerte, porque aún si estás muerto y tienes la mano de Dios así cogida en tu mano, en la segunda venida vas a resucitar y entonces el Señor te llevará al cielo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano en la fe, mi hermana, querido oyente, le quiere decir a Jesús, Jesús, ayúdame a nunca soltar tu mano. Ayúdame nunca dejarme ser desanimado. Ayúdame a ser fiel hasta la muerte. En pos de ti voy, Cristo Jesús. Dame fortaleza de ser fiel y nunca caer aún a la amenaza a muerte. Y esto es tu deseo. Si tú quieres que Cristo Jesús te ayude, te fortalezca y te ayude a ser fuerte hasta el final, te invito a que tengas una oración conmigo. Oh Padre Celestial, te damos gracias por Cristo Jesús, que es el principio y el final. Que Él estuvo muerto, pero ha resucitado y está vivo para ser nuestro auxilio en tiempo de necesidad. Oh Señor, te damos gracias por tus sagradas escrituras que llenan nuestros corazones con esperanza, con paz, con gozo y con fortaleza. Señor, tú nos conoces, estamos aquí a tus pies, Señor, diciéndote que nos perdones de nuestros pecados. Señor, perdona nuestras flaquezas, perdona nuestros errores, Señor. Abrázanos como al Hijo prójimo, Señor. Ayúdanos a ser fieles a usted hasta la muerte, Señor. No importa lo que nos viene, Señor.
Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles en tus manos para siempre, Señor. Nunca nos dejes ir, Señor, y nunca nos dejes que nosotros soltemos nuestras manos de las suyas, Señor. Ayúdanos a través de toda tribulación. Susurra en nuestros oídos y haznos saber que estás con nosotros, que sabes lo que sentimos y danos la gracia para poder prevalecer aún que somos atribulados por todas direcciones, Señor. Manténnos fieles, Señor, animados y adelante, Señor, porque nosotros tenemos una recompensa y eso es la corona de la vida eterna. Ayúdanos a ser fieles hasta los últimos momentos de nuestras vidas, Señor. Lo deseamos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el que estaba muerto, pero ahora está vivo. En su nombre lo pedimos. Amén. Bueno, queridos amigos, estoy contento que me acompañaron en esta noche. Pido que Dios los bendiga, que Dios los cuide y que Dios siempre, siempre haga su rostro iluminar en sus caras. Que tengan un feliz sábado y nos vemos pronto en la siguiente semana. No se pierdan el siguiente sermón. Dios los bendiga.